Durante este cuatrimestre se desarrolló desde cero un nuevo trabajo práctico final integrador para la asignatura. Eh, la idea del mismo es englobar la mayor cantidad la mayor cantidad posible de fenómenos que se estudiaron durante la asignatura, y también para la resolución del mismo es es necesario algunos conocimientos previos de asignaturas correlativas con la mecánica aplicada, como dentro de los fenómenos que engloba el trabajo práctico. Podría mencionarse el análisis de esfuerzos estáticos, el análisis cinemático analítico, el uso de software SolidWorks para el análisis de deformaciones, tanto por cargas mecánicas como cargas térmicas. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de termoelasticidad. De hecho, era uno de los temas que podrían llegar a desarrollarse dentro del concurso. Y también un análisis sobre vibraciones. Como les comenté, para resolver el trabajo práctico, los alumnos van a tener que recurrir a conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo del cursado de la asignatura, como por ejemplo implementación de derivación numérica en una hoja de cálculo, o en un estudio de cargas mecánicas directamente sobre el software de SolidWorks, que son ejercicios que se realizaron durante los primeros trabajos prácticos. Lo particular de este trabajo práctico es que cada alumno va a tener su problema con parámetros personalizados respondiendo a su número de DNI. Esto, además de incentivar de alguna forma al alumno a realizar su propio trabajo, que si bien puede consultar constantemente en los foros y entre ellos mismos sacarse algunas dudas también, lo incentiva a realizar su propio trabajo, a realizar sus propios cálculos y extraer sus propias conclusiones a partir de resultados que van a ser diferentes a los de sus compañeros. Eso por un lado, y por el otro también facilita el trabajo de resolución, de corrección y calificación que realizan los docentes, porque al estar parametrizado completamente el problema, el docente puede recurrir también a una hoja de cálculo que compare los valores correctos con los valores ingresados por el alumno y saque al menos una parte de la nota final del trabajo, que va a ser complementada con la decisión del docente respecto a las conclusiones sacadas del alumno o la presentación en tiempo y forma del trabajo. Esta es una lista de los parámetros que se personalizan. Son varios, como pueden ver, y esto es lo que se pide obtener en la primera parte del trabajo. Esto es lo correspondiente al análisis de esfuerzos estáticos. También se anexan algunos croquis para que el alumno entienda mejor el funcionamiento del mecanismo interno de frenado. La parte 2 del trabajo práctico es la referida a el análisis del uso del software SolidWorks para el análisis de deformaciones por cargas mecánicas y térmicas, y la parte de vibraciones. Se muestra al alumno cómo modelizar en el software la campana o el tambor de freno de acuerdo a sus propios parámetros. Es un tutorial en imágenes. Y la parte 3 es la correspondiente a el análisis cinemático analítico, donde se utilizan, por ejemplo, conceptos que los alumnos deben traer de materias anteriores, como por ejemplo mecánica aplicada, donde los trabajos prácticos consistían en esa materia, en la implementación de técnicas numéricas, como por ejemplo el método Newton-Raphson, a través del lazo vectorial, para obtener las posiciones de los eslabones, mientras el que define el eslabón que define porque este es un mecanismo con un grado de libertad. Entonces, a medida que el eslabón que define la posición de todo el mecanismo, el script que se les provee a los alumnos pueda calcular las posiciones del resto de los eslabones, y a partir de esas posiciones los alumnos implementar derivación numérica
para obtener tanto las velocidades como las aceleraciones, lo cual, reitero, es uno de los conocimientos que no solo se adquiere durante la materia en el desarrollo de los primeros trabajos prácticos, sino también que es uno de de los conceptos que vienen trayendo de materias anteriores, como por ejemplo métodos numéricos. Este que les presento es el archivo de resolución del trabajo práctico. Los alumnos no solo contaban con el enunciado, sino también con un archivo de desarrollo y resolución paso a paso para minimizar la cantidad de dudas que puedan llegar a surgirles. La idea no es que los alumnos copien completamente el trabajo de acá, porque esto está semi-resuelto. La parte más importante es que son las conclusiones críticas de los resultados obtenidos en cada parte, se dejan a criterio de los alumnos, que personalmente creo que es una de las partes que los enriquece más en cuanto a los conocimientos que pueden llegar a llevarse. Se muestra el paso a paso de la resolución. La parte 1 es cómo personalizar cada uno de los parámetros. Se toma un DNI de ejemplo, en este caso el mío, y muestro cómo quedarían personalizados cada uno de los parámetros en función de este DNI. La resolución, como les comentaba, va solucionando y calculando cada uno de los ítems que pide la parte 1. El fundamento teórico de todos estos cálculos lo pueden encontrar en uno de los libros que se menciona como de referencia, en este caso el diseño en ingeniería mecánica de Gigli. Es uno de los libros que los alumnos han usado en materias anteriores como análisis de mecanismos y máquinas, así que tampoco es un tema que les resulte nuevo. El libro lo van a tener a su disposición. Y como les comentaba, se va mostrando el cálculo de cada uno de los ítems que se piden en la primera parte. Hay algunas explicaciones teóricas también, pero esto se complementa con lo que van a encontrar en el libro de referencia. Finalmente, se sugiere elaborar una hoja de cálculo que automatice la personalización de estos parámetros y los cálculos que se deben realizar. Esto también es una ayuda para los docentes cuando tienen que corregir el trabajo. Si bien no deberían existir errores por parte de los alumnos debido a que la resolución está paso a paso y ellos pueden comparar los valores obtenidos con los mostrados en este archivo, el hecho de generar una hoja de cálculo permite a los docentes identificar los errores más comunes. Por ejemplo, durante el desarrollo de este último cuatrimestre, uno de los errores más marcados fue que en las fórmulas que incluían expresiones trigonométricas, los alumnos no tenían en cuenta que la hoja de cálculo calcula estas expresiones trigonométricas cuando los ángulos están ingresados en radianes y ellos los ingresaban directamente en grados. Puede parecer un error menor, pero lleva a un error de cálculo y es uno de los que más se repitió durante este cursado. En la parte 2 lo que se hace es modelizar la campana, ya como se mostró en el enunciado. Se realizan las operaciones necesarias, es decir, se aplica el material y se hace la operación de taladro y empieza a mostrarse cómo aplicar las sujeciones, por ejemplo, geometrías fijas que representarían el abulonamiento de la campana al resto del vehículo y los esfuerzos externos a los que está sometida esta campana van a ser tanto la fuerza de accionamiento como el torque necesario para el frenado, que son los valores calculados dentro de la parte 1. Es uno de los primeros cálculos que se pide, este es el del torque, y el de fuerza de accionamiento es el último. Esos son los esfuerzos estáticos a los que se somete la campana durante los análisis. Se realiza un primer análisis estático y se deja que las conclusiones pertinentes las saque el alumno. Posteriormente se le aplica una temperatura, que también es la temperatura alcanzada durante la disipación de energía realizada durante el frenado. El objetivo de este análisis térmico es lograr una temperatura uniforme en la pieza.
se recuerda que el resto de las caras están definidas con una condición de contorno tipo Neumann, es decir, la pieza está aislada. Y un posterior análisis estático con estas cargas térmicas para analizar qué es lo que le pasa a la pieza frente a las cargas térmicas. Esto lo que posibilita es tener los fenómenos separados, es decir, por un lado, analizar la incidencia de las cargas mecánicas dentro del problema y por el otro, la incidencia de las cargas térmicas. Finalmente, por supuesto, los fenómenos se encuentran combinados en el caso real, así que se aprovechan los cálculos y los análisis ya realizados para combinar simplemente los resultados en un nuevo estudio que es el de estudio de recipiente a presión. Se explica brevemente por qué la posibilidad de combinar estos estudios así está fundamentada en alguna de las hipótesis con las que viene trabajando la teoría de elasticidad lineal. Así que esto es solamente a modo de recordatorio y justificación. Se hace un segundo análisis térmico que es transitorio, donde se define las caras externas de la campana como si estuviesen expuestas a un aire quieto, es decir, una convección natural, no forzada, y se soluciona el estudio para analizar en cuánto tiempo una pieza de estas características puede llegar a estabilizarse térmicamente respecto al ambiente. En este caso, surgieron durante el desarrollo del trabajo muchas dudas por parte de los alumnos respecto a los coeficientes de convección usados. Por ejemplo, muchos de ellos experimentaron variando este coeficiente el valor ingresado es 12, que corresponde a un aire tranquilo, y por ellos mismos, y por iniciativa propia, se dedicaron a experimentar con valores mayores que correspondían a coeficientes de convección, a condiciones de convección forzada, por ejemplo, si el vehículo volviese a estar en movimiento, y sacaron muy buenas conclusiones al respecto. Por último, lo que se hace es un estudio de frecuencia para analizar si dentro de las velocidades las velocidades angulares que la campana va tomando, llega a estar cerca de alguno de los modos normales de oscilación. Sabemos que hacer que la campana entre en resonancia la compromete mecánicamente. Nuevamente se recuerda a los alumnos que las conclusiones quedan por parte de ellos porque es uno de los aspectos más importantes del trabajo práctico. Finalmente, se muestra la resolución de la parte 3. Recordemos que hasta ahora analizamos los esfuerzos estáticos y una simulación en SolidWorks sobre la campana, pero en la parte 3 se analiza el comportamiento del mecanismo de frenado interno. Se plantea el lazo vectorial para lograr armar a partir del método de Newton-Raphson un script en MATLAB que solucione las posiciones de los extremos de los eslabones para cada posición del ángulo del eslabón central, que es el que gobierna el mecanismo. Este script le fue proporcionado a los alumnos, así que lo único que tenían que hacer, en un principio se pensó en hacer que ellos mismos lo programen. De hecho, serían más que capaces de hacerlo. Es parte de los trabajos prácticos que se realizan en asignaturas anteriores como mecánica racional, pero para facilitarles la resolución y enfocarnos íntegramente en lo que compete a la mecánica aplicada, se decidió proporcionarles el script y que ellos simplemente lo personalicen con los valores de sus propios parámetros. Una vez que se soluciona este script, el mismo devuelve 4 archivos de texto donde se guardan los valores de las posiciones en X e Y de los extremos de los eslabones, y simplemente lo que tiene que hacer el alumno es implementar la derivación numérica tanto hacia adelante como hacia atrás o centrada, dependiendo cuál sea el caso y en qué celda estén ubicados. Así que con celda me refiero a una hoja de cálculo, porque lo que ellos tienen que hacer es volcar esta información en una hoja de cálculo, volcar la información de las posiciones e implementar, como les comentaba, la derivación numérica para obtener en una primera instancia los valores de velocidades.
Esto se puede repetir para luego derivar la velocidad y encontrar la aceleración. Es muy importante que los alumnos saquen conclusiones respecto a los resultados obtenidos en esta parte, sobre todo porque en los valores extremos, me refiero a los primeros y últimos valores de velocidades, las gráficas se disparaban y esto tiene que ver con que el método deja de ser fiable debido a, por un lado, el orden del error. Recordemos que las diferencias centradas tanto hacia adelante o hacia atrás tienen un orden de error. El orden del error es del salto temporal, mientras que en la diferencia centrada el orden del error es del salto temporal al cuadrado, y si el salto temporal es menor a 0, el orden del error del salto temporal al cuadrado va a ser mucho más pequeño que el del orden del error simplemente lineal. Esa es una de las conclusiones importantes que pueden sacar los alumnos, y por el otro, como les comentaba, los valores extremos perdían fiabilidad debido a fenómenos de pérdida de cifras significativas, por estar, por decirlo de alguna forma muy burda, restando dos valores muy parecidos. Entonces se producía este fenómeno. Estos son análisis que los alumnos son capaces de hacer a partir de conocimientos que traen de materias anteriores, como por ejemplo métodos numéricos. Como les comentaba, las conclusiones se dejan a cargo de los alumnos y son las que mayor enriquecimiento didáctico les van a brindar.